Y hoy queremos hablar. Debe usted estar gozoso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, que es su Dios, mi Dios, es un Dios que salva y que libra. Yo me imagino y le podría hacer la pregunta: ¿usted sabe que su Dios salva? ¿Usted sabe que su Dios libra? Yo creo que sí, porque si usted no estuviera creyendo que nuestro Dios salva, entonces, ¿de qué salvación hablaríamos? ¿De qué vida eterna? Porque la salvación implica una vida eterna. ¿De qué estaría hablando? Tu Dios, mi Dios, salva. Tu Dios, mi Dios, libra. Claro que sí, porque si no, imagínate, ¿quién nos habría librado de las cadenas y la prisión del pecado y de la muerte? Si no fue Dios a través de su Hijo amado, quien nos libertó. Dios libra. Su Dios salva, su Dios libra. Que es mi Dios salva, mi Dios libra. Ahora, el tema de esta noche es ese: el Dios que salva y el Dios que libra. Y quiero llegar a tu corazón, mi hermano, y quiero llegar a tu corazón, mi amigo. De pronto hay un amigo que no conoce de Cristo. Quiero llegar a tu corazón, quiero llegar a los conocidos, a los amigos que todavía no conocen a Cristo y tienen alguna preocupación, tienen algún miedo, algún temor, e incluso al Hijo de Dios. Porque vemos en las redes sociales, uno habla una cosa, otro habla otra cosa, una revelación, otra revelación. Hay otros que hacen dar miedo y no seguridad. Entonces vemos un mundo ahorita que desea escuchar una palabra de esperanza, una palabra de afirmación, o sea, que afirme su fe, que le empuje a conocer a ese Dios. Eso necesita el hombre hoy. Porque algo que yo escuchaba de alguien, y es muy cierto, el hombre no tiene problema con Dios. Los hombres tienen problema de aquellos que le sirven a Dios. O sea, nosotros, que a veces hemos mostrado a un Dios tan difícil de alcanzar, tan difícil de tocar, porque a Dios se lo puede tocar, se lo puede sentir. Él es real. Usted se toca y usted está tocando a Dios, porque la Biblia dice que Él nos hizo a imagen y semejanza y que Él habita en nosotros. Cristo está en nuestras vidas, en nosotros. Entonces, el mundo necesita conocer de ese Dios que salva, de ese Dios que libra. ¿Y quién más que tú y yo, como hijos de Dios, somos los que debemos mostrar? Podría yo decirle lo que vamos a poder hacer conocer a través de nuestra vida al Dios que salva y al Dios que libra, que es nuestro Dios. Amén. Así que el tema de esta noche es el Dios que salva y el Dios que libra. Y yo quiero llevarlos a ustedes a Daniel capítulo 6, un libro que lo estamos leyendo con mi esposa. Le hemos pedido a Dios que sea hablándonos para estos tiempos. Y la verdad que ha sido una bendición leer, marcar mi Biblia nueva y empezar a escudriñar los tiempos. El libro de Daniel es un libro profético para estos tiempos. Y yo, mientras le preguntábamos a Dios, mientras leíamos, el Señor nos daba el tema y nos enviaba a Daniel capítulo 6, verso 27. Amén. Daniel capítulo 6, verso 27. Quiero leer la primera parte del verso, la parte A, o sea, la primera parte. Dice así: luego el rey
se fue a su palacio. Perdón, estoy mal, 27, estoy mal, estaba leyendo el verso 18. Daniel capítulo 6, verso 27, la primera parte dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Ahora, a mí me llama la atención quién expresa este verso bíblico. ¿Quién es el que dice esas palabras? Y esas palabras vienen, ¿sabe usted?, de un rey que no había conocido a Dios. Pero ¿qué le llevó a este rey decir esas palabras de nuestro Dios? O sea, ¿qué le llevó a decir esas palabras? ¿Cómo se dio cuenta que nuestro Dios es así? ¿Cómo se dio cuenta un hombre que no conoce? Un hombre que no conoce pueda llegar a decir esas palabras. Se cuenta que nuestro Dios es así, porque Él es el que expresa. Usted lea en su casa todo el capítulo 6 y usted se va a dar cuenta que este rey no conocía a Dios, pero expresando estas palabras: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿Qué le dio a este hombre? Ya estoy empezando el mensaje. Y libra. Y lo estoy desarrollando habiéndole hecho a usted la pregunta. Usted sabe que su Dios libra. ¿Por qué? Porque hay un hombre que no conocía a Dios y terminó dándose cuenta quién era nuestro Dios. Que nuestro Dios salvaba, que nuestro Dios libra. Y para entenderlo un poquito más, vamos a narrar un poco la historia de Daniel, porque aquí habla de Daniel y del foso de los leones. Ahora, ¿quién era Daniel? Daniel era un joven. Para ese entonces tenía un aproximado de 20 años. Mira, joven, 20 años. Y cuando a él lo tomaron como prisionero, escogido, porque tenía un buen parecer, muy entendido, los teólogos dicen que ahí tenía 17 años. Ahora, en este tiempo, en el proceso del foso de los leones, tenía un aproximado de 20 años. Y aquí yo quiero resaltar algo, porque él era joven. Y a veces en la juventud, decimos que porque somos jóvenes no hallamos integridad, es un tiempo difícil. Pero Daniel es un ejemplo para los jóvenes. Yo me considero joven todavía. Pero no solo para los jóvenes, sino para los adultos. Pero resalto la juventud, porque la juventud de ahora, de estos tiempos, es donde dice se hace difícil ser un joven íntegro. Y Daniel era un joven íntegro. Y vamos, por ejemplo, estamos ya narrando la historia. Vámonos al verso 3 y el verso 4 para conocer un poquito la historia y quién era Daniel. El verso 3 del capítulo 6 de Daniel, donde estamos viendo, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Vaya dándose cuenta Daniel, quién era Daniel. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para causar a Daniel, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar, escúcheme bien, joven, y para todos los hijos de Dios, porque Daniel resalta un poco a los jóvenes, pero en realidad Daniel nos da un consejo a todos los hijos de Dios, porque él era un hijo de Dios. Y dice en Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel
y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Imagínense, yo puedo ver que Daniel era un hijo de Dios íntegro, fiel, sin vicio, dedicado a Dios. Y que desde sus 17 años, la Biblia habla que teniendo toda la oportunidad de disfrutar, aparentemente disfrutar, todos los manjares del rey de Babilonia, la Biblia dice que él propuso en su corazón, a los 17 años, nos da una lección, un joven nos da una lección, que sí se puede vivir en integridad y proponerse en el corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo. Porque el rey de Babilonia representaba las cosas de este mundo. Y él propuso en su corazón no contaminarse. Lo dice, si usted va o me ayuda, lo dice en Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y usted puede leer la historia. Propuso en su corazón. Los hijos de Dios debemos proponernos a no contaminarnos. Que yo quiero que usted vaya, si usted tiene un esferito, un bolígrafo, un lapicero, no sé cómo le llaman acá, usted puede ir anotando cuál es la vida del Hijo de Dios, cómo debe ser la vida del Hijo de Dios. Primero, el Hijo de Dios debe proponerse en su corazón no contaminarse. Desde allí debemos empezar a no contaminarnos con los placeres, con las cosas, con los manjares de este mundo. En el tiempo de Daniel, ¿quién no quería ser partícipe de algo que solo el rey podía comer, tener o participar? Pero él se abstuvo porque propuso en su corazón no contaminarse. Mira, ahora, para seguir un poco la historia, Daniel era un joven, un hombre, un hijo de Dios íntegro, fiel, sin vicios, dedicado a Dios, quien propuso no contaminarse. Y a ese Daniel, el enemigo empieza a elaborar una estrategia para arruinar la vida de Daniel. Y aunque ellos no veían nada, dice que Daniel, cuando ellos quisieron buscar algo en contra de Daniel para hacerlo caer, para acusarlo, no encontraron nada. Daniel era un ejemplo. Entonces se propusieron en su mente elaborar una trampa, un edicto real. Y este edicto real se trataba en que ni un hombre podía demandar una petición por 30 días a cualquier dios u hombre, sino solo al rey Darío. Ese era el edicto. Y lo vamos a leer en el verso 7 del capítulo 6 donde estamos estudiando. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real
y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esa fue su estrategia. Esa fue su trampa. Ahora, a mí me llama la atención un poco que la verdad nos puso a pensar con mi esposa. Y nos reíamos por un momento porque tomamos la palabra para nosotros. Y qué tal si Dios nos dijera lo que les voy a compartir ahorita. Me llama la atención esta estrategia. Me parece interesante. Porque le ponen un tiempo a la estrategia. 30 días. Eso es lo que me llama la atención. 30 días. Y yo no sé si de pronto, porque es lo que a mí me hace entender cuando ellos le ponen estos 30 días, es que ellos no sabían. O sea, el enemigo no sabía, los enemigos de él no sabían. No sabían cada qué tiempo Daniel buscaba a Dios. Cada qué tiempo Daniel oraba a su Dios. Entonces, parece que me hace entender a mí que ellos dijeron, bueno, 30 días. Como no sabemos cuándo es que busca a Dios, al menos en esos 30 días, un día ha de buscar a Dios. Un día ha de presentar petición a su Dios. Lo hemos de ver orar al menos un día. Y ahí lo vamos a acusar. Y le decía que nos reíamos un poquito con mi esposa cuando Dios nos ministraba esto. Porque era como habernos preguntado, y bueno, ¿y a ti? ¿Cuánto tiempo hay que darte para que te encuentren orando? Para que te encuentren congregando, para que te encuentren ayunando, para que te encuentren sirviendo. ¿Por qué? A Daniel solo le bastó minutos, posiblemente una hora, para que lo encontraran orando. No necesitó 30 días. Minutos o aproximadamente una hora. ¿Por qué lo digo? Porque el verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, al mismo rato entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces. Perdón, donde daba en Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, cuando él recibe la noticia que el rey firma el edicto, él se pone a orar. Así que no necesitaron un día, ni siquiera un día, una hora para encontrarlo a orar. Y lo encontraron a orar, lo encontraron orando. Y la pregunta era, porque yo no sé cuánto tiempo a usted se le debe dar para que lo encuentren orando, para que lo encuentren sirviendo, para que lo encuentren ayunando, congregando. Porque vemos que Daniel siempre lo hacía. Daniel, la Biblia dice que siempre lo hacía. Como lo hacía, lo solía hacer antes. Él se arrodillaba, dice, 3 veces al día. Así que los enemigos no tuvieron que esperar tanto tiempo para saber que él buscaba a Dios. No necesitaban tanto tiempo para saber que él buscaba a Dios. Yo no sé si a nosotros, el enemigo que quiera saber si somos verdaderos cristianos,
deba tener 30 días, un mes para darse cuenta que si somos verdaderos cristianos. ¿Cuánto tiempo hay que darte a ti para verte congregar? ¿Cuánto tiempo a ti hay que verte para verte orar? ¿Cuánto tiempo a ti hay que darte para verte servir a Dios? ¿Cuánto tiempo a ti hay que darte para verte ayunar? Son preguntas que nos quedan a nosotros. A Daniel solo le bastó aproximadamente 1 hora para que lo encontraran buscando a su Dios. Ahora, ellos arman la estrategia. No encuentran a Daniel tacha alguna. Elaboran el edicto. Lo encuentran a Daniel orando. Y ahora le tocaba al rey, con mucha tristeza, dar el cumplimiento a su edicto que había sido firmado con él. O sea, con mucha tristeza le tocó dar cumplimiento a su palabra. Con mucha tristeza, ¿por qué? Porque Daniel, dice el hermano que otra vez se cortó la transmisión, me perdonan el internet. Daniel era muy diferente a todos. Daniel se había ganado el cariño del rey Darío, tanto así que la palabra dice que el rey Darío había pensado ponerle sobre todo el reino. Lo dice en el verso 3. Sobre todo el reino. Él lo había pensado ponerlo sobre todo el reino porque se había ganado el cariño, la confianza. La pastora Magali dice, cuando algo es una costumbre, para nosotros no se puede quitar inmediatamente. Amén. Porque ya es un hábito. Es un hábito. Cuando nosotros amamos al Señor, amamos estar con Él, amamos servirle. O sea que el mundo siempre, el enemigo siempre nos va a ver sirviendo, siempre nos va a ver orando, ayunando, congregándonos, sin que el pastor le esté diciendo, hermano, ¿por qué no se congrega? Hermana, ¿por qué no se congrega? Entonces, este Daniel se había ganado el cariño, se había ganado el cariño del rey Darío, pero el rey Darío había firmado un edicto real que todo aquel que presentare petición a cualquier otro rey u hombre que no sea el rey Darío, sea echado al foso de los leones. Y lamentablemente, con tristeza, el rey tuvo que cumplir su palabra. Y es allí donde el rey dice que tu Dios te libre. Al Dios que continuamente sirve, ese Dios te libre, Daniel. Ahí es la expresión. Pero ¿cómo puede ser que un hombre que no había conocido a Dios llegó a decir eso? ¿Cómo fue que le llevó a creer que nuestro Dios es así? Ahí fue cuando él le dice que tu Dios te libre, al Dios que continuamente sirve, que tu Dios te libre. ¿Cómo él se dio cuenta que nuestro Dios libra? Este rey
Lanza la palabra, que tu Dios te libre. Lo dice en el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libere. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo, amada iglesia! Al Dios que continuamente tú sirves, te liberte. Pero de allí dice que ponen a Daniel al foso de los leones, y este rey muy triste, tanto así que la Biblia dice que este rey no durmió. Tanto así que dice la palabra que este rey no comió toda la noche, y muy temprano se levantó a buscar el lugar donde Daniel había sido puesto. Mira, y eso lo dice en el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, dice, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y él se levanta, dice el verso 19, y el rey pues se levantó muy temprano de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y aquí me nace a mí una pregunta, otras incógnitas o preguntas en cuanto a este rey. ¿Qué esperanza tenía este rey, este hombre que no conocía a Dios? ¿Cómo había conocido el poder de Dios? A través de Daniel. ¿Cómo este hombre se levanta tan de mañana y se va al lugar donde fue echado Daniel? Como decir, aquí hay una esperanza, Daniel puede estar vivo. O sea, este hombre tenía una esperanza, pero era un hombre que no conocía a Dios. ¿De dónde le venía esta esperanza? Al parecer había conocido el poder de Dios a través de Daniel. ¿Por qué? Porque, hermano, el que él se acerque a ese lugar por la mañana, y ya se lo voy a leer, que él le dice: Daniel, el Dios al cual tú continuamente sirves te ha librado. Ya se lo voy a leer. Pero ¿qué hace? ¿Qué le hace a este hombre sentir esa esperanza? Pues es algo ilógico. Humanamente hablando, es algo ilógico, porque los leones seguro ya lo deberían haber devorado. Porque, hermano, en lo natural, te pongo un hombre en los leones y los devora. Pero este hombre tenía una esperanza. Habría conocido el poder de Dios, yo creo, hermano, a través de Daniel. Porque vemos que en este hombre hay tanta esperanza para expresarse de esta manera. Y vámonos al verso 18 en adelante para entender un poco. O bueno, ya lo leímos, vámonos al verso 20. Y dice: y acercándose al foso, llamó
a voces a Daniel con voz triste, pero que había esperanza. Tan solo el hecho de acercarse allá, este hombre tenía una esperanza. Esperanza de aquel hombre, de aquel Dios que podría salvar a Daniel. Pero lo que nos llama la atención es que como un hombre que no conoce a Dios puede expresarse de Dios así. Entonces dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me comiesen o para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, que yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¡Aleluya! Puedo entender que la esperanza que llegó a tener este hombre en poder expresar así de Dios, el Dios tuyo te libre, era porque había visto en Daniel el poder de Dios. Porque me nace esta pregunta y lo tengo anotado acá. ¿Qué fue lo que el rey vio de Dios en Daniel que le produjo esa esperanza? Porque es ilógico, le digo una vez más, es ilógico que él se acerque humanamente hablando a decir Daniel, llamar a Daniel. Si lo humano sabemos que ya Daniel hubiese sido despedazado, devorado. ¿Qué fue lo que al rey vio o qué fue lo que el rey vio de Dios en Daniel que le produjo esa esperanza? Y yo tengo aquí unos puntos. Primero, para mí, desde que él conoció a Daniel y cuando él, los tres gobernadores, él vio que Daniel era superior. O sea que había una gracia diferente. Mis amados hermanos, si usted Dios que salva, de ese Dios que libera, si ese es su Dios, porque el mundo allá afuera, los enemigos allá afuera, el mismo infierno debe ver en nosotros que hay un espíritu superior en nosotros, aún nuestros amigos, aún nuestros conocidos, nuestros familiares, cuenta por el jefe a quien yo trabajo, en la universidad, los jóvenes en el colegio, en el lugar donde yo laboro. Allí, hermano, quien de pronto nos quiere y no conoce a Dios, debe decir de nosotros, en ti hay algo superior, hay una gracia diferente en ti. Y es porque el Espíritu Santo, el Dios que salva y libra, yo creo que eso fue, mi amado hermano, lo que le llevó al rey Daniel el poder de Dios, y fue lo que le llevó y le produjo una esperanza en que Daniel pueda ser salvado, librado. Hago un paréntesis, yo les pido que ustedes ahí donde me estén viendo, los de la iglesia Monte de los Olivos, Perú,
estén orando, porque esta cosa de no poder transmitir, que se corte la transmisión, es algo espiritual. Pero hay victoria porque el Dios a cual yo le sirvo es un Dios que da victoria a sus hijos. La muerte de Jesús, nuestra muerte, Él absorbió y fue victoria o muerte que fue absorbida. El diablo no va a poder. El diablo tiene que conocer, y de hecho que si estas cosas son espirituales, uno mientras no cualquier otra cosa no tiene ningún corte. Cuando uno ya no está hablando de la palabra, no se corta el internet, no se corta los videos. Solo cuando uno va a transmitir ya la cosa espiritual, el ambiente espiritual cambia. Pero hay victoria en el nombre de Jesús. Yo sé que la palabra va a llegar y va a hacer el impacto que tiene que hacer en el nombre de Jesús en cada vida de los que vayan a ver este video. La pastora Magali dice que se acaba de ir el volumen. Imagínense, ahora se ha ido el volumen. Pero en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos en victoria. ¿Qué fue lo que el rey vio de Dios en Daniel que le produjo esa esperanza? Que Daniel era superior. Y la Biblia dice, y regresamos del capítulo 6, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él espíritu superior. Que donde nosotros nos encontremos, nuestros allegados, los que nos quieren, los que no nos quieren, los que buscan y arman acechanza para hacernos caer, preparan estrategias malignas para hacernos caer y avergonzarnos de nuestra fe, puedan terminar siendo ellos avergonzados. Porque hay en nosotros un espíritu superior, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Segunda cosa que para mí fue lo que este rey vio de Dios en Daniel, y lo cual le produjo una esperanza, es que Daniel servía a Dios continuamente. Dígale al que está a su lado ahí, usted que me está viendo, dígale, en Daniel se ve un servicio continuo. Este rey vio que Daniel servía a su Dios continuamente. Su servicio era continuo. No era un día sí, un día no. O sea que este hombre, Darío, el rey Darío, pudo ver eso. Él le llama, incluso acá cuando él lo echa al foso de los leones. Se manda que lo echen al foso de los leones en el verso 16. Dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O sea, yo creo que eso fue lo que le produjo esa esperanza de que Dios podía librar a Daniel. Este rey vio ese poder de Dios a través de ese servicio que Daniel hacía continuamente. Por eso es que cuando ellos le dan 30 días, no necesitaron los 30 días. Necesitaban una hora, quizás menos, para darse cuenta que Daniel servía a Dios, que buscaba a Dios. Y esas son una de las cosas que nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender para vivir verdaderamente como hijos de Dios.
Porque vemos y estamos resaltando a Dios, el Dios que salva, el Dios que libra. Pero Dios salvó, Dios libró a Daniel. Pero lo hizo porque había un hombre llamado Daniel. En la vida de Daniel había un espíritu superior porque buscaba a Dios. Pero también había en Daniel un servicio continuo. Y estamos en estos tiempos que deseamos que Dios nos libere, que Dios nos libre de la plaga, que Dios nos libre de lo que están profetizando. Hay mucho miedo, pero mi amado hermano, para poder ser libre debemos tener e imitar una vida como la vida de este hijo de Dios que era Daniel. Que continuamente nosotros le sirvamos a Dios. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? Hay cristianos que nos llamamos hijos de Dios y un día sí servimos, otro día no. Un día me congrego, otro día no me congrego. Un día busco a Dios, otro día no busco a Dios. Hoy ayuno, el otro ayuno no lo hago, sino que lo hago el próximo. Hoy no tengo tiempo para predicar. Hoy, pastor, a mí me tocaba el mensaje, pero por favor, pastor, hágale usted que me salió unas cositas por acá. El servicio a Dios que daba Daniel, lo cual le llevó a tener una esperanza al rey Darío que no conocía a Dios y creer que lo podía salvar. Era porque él había visto que Daniel continuamente servía a Dios. El testimonio de Daniel era notorio. No que hoy día me dicen que yo soy hija de Dios y mañana me están viendo por allá por un bar. Hoy me reconcilio con Dios, pero mañana de nuevo estoy con esos amigotes. Hoy estoy con Dios y le sirvo, pero pastor, no, ¿sabe qué? Me desanimé, busqué a otro pastor para que cante, para que alabe. Hoy no puedo para que le sirva a Dios. El servicio es continuo, el testimonio es continuo, es notorio. No que hoy soy hijo de Dios, mañana ya no soy hijo de Dios, pasado mañana soy hijo de Dios. El Hijo de Dios, el cual va a ser librado, el cual va a ser salvado, debe dar un testimonio notorio. Su servicio es notorio, su búsqueda es notorio. Mira que este hombre, Daniel, dice que abrió su ventana en dirección a Jerusalén. Y oraba 3 veces al día, o sea, como que la gente lo viera, que él buscaba a Dios, no le importaba, él buscaba a Dios. Y Daniel no estaba en un país como el nuestro, que tenemos la libertad para expresar nuestra fe. Él vivía en un país donde debería adorarse a otros dioses, menos al Dios nuestro. Y más aún cuando se había firmado un edicto. Él siguió buscando a Dios. Su testimonio era notorio. Su servicio era continuo. Su búsqueda era continua. No estamos exaltando a Daniel de ninguna manera. Estamos exaltando a Dios. Ya que yo me imagino, si Daniel era fiel a Dios, yo me imagino pensando este rey, si Daniel es fiel a su Dios, ¿cuánto más no será fiel su Dios? Yo me le imagino a este hombre decir o pensar, si Daniel es íntegro, ¿cuánto más no será íntegro su Dios? Por eso que yo creo que este hombre, sin conocer a Dios, pudo haber dicho, Dios puede salvar a Daniel. Porque si Daniel es fiel a su Dios, más fiel entonces será su Dios. Y de seguro lo va a librar. Y es que yo también creo que aunque este rey no conocía de Dios, había escuchado de Dios, había visto por la vida de Daniel
había visto a Dios actuando en la vida de los amigos de Daniel. Cuando Nabucodonosor o Belsasar, no recuerdo si fue Nabucodonosor o su hijo Belsasar, quien hizo una estatua. Ellos habían puesto un edicto de que quien no se inclinara a la estatua. Gracias, mi amor. Quien no se inclinara a la estatua era echado al horno de fuego. Y los tres amigos de Daniel no se inclinaron a la imagen. Y ahí viene, le avisan al rey y lo echan al horno de fuego. Pero sorpresa, no les pasó nada. Su Dios los libertó. Y es que eran otros hombres que servían a Dios. Eran otros hombres igual que Daniel. Y lo podemos ver. Por ejemplo, eso está. Y vamos a conocer un poquito el horno de fuego. Aquí está. Era el rey Nabucodonosor. En el capítulo 3, el verso 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, he aquí nuestro Dios, sí, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Santo, eran hombres que servían a Dios. Hombres que continuamente servían a Dios. A veces nosotros queremos ser librados de cualquier plaga, de cualquier enfermedad, de cualquier cosa de este mundo, de las señales que tendrán que cumplirse en este mundo. Y queremos ser libres. Oh Dios, ten misericordia. Oh Dios, tú has dicho. Salmo 91 dice que no habrá mal ni plaga que toque mi morada, que tú no vas a librar. Amén. Pero que usted sea como Daniel, que usted sea como estos hijos de Dios, que continuamente le servían a Dios. No que hoy sí le sirvo, mañana no le sirvo, pasado mañana sí, me doy de vacaciones una semana, esta semana no me asomo por la iglesia, la otra semana cuente conmigo, pastor. El servicio es continuo. Yo a veces le he dicho, lo vea cuando dice, pastor no puedo, pastor no puedo. Imagínense que el pastor un día diga eso. Ahí votan al pastor. Uy, qué pastor irresponsable. Al pastor si lo critican, el pastor sí siempre tiene que estar allí. La oveja sí puede faltar cuando quiere. Puede llegar tarde cuando quiere. Pero el pastor sí tiene que estar ahí. Uy, ¿por qué el pastor empezó tarde el culto hoy? Pero ¿cuántas veces ellos no llegan tarde? Y vuelvo y le digo, aquí no es exaltar a Daniel, aquí es exaltar a Dios, que por medio de nuestras vidas, los que no conocen a Dios puedan llegar a conocer al Dios nuestro, al Dios que liberta, al Dios que salva, por medio de su vida, mi amado hermano, por medio de mi vida, para que los que no conocen puedan decir, el Dios de Gabriel, el Dios de Magali, el Dios de Vanessa, el Dios de Carlos, el Dios de Lucy, el Dios de Yanela, el Dios de Miguel, el Dios de Germán, el Dios de Rebeca, el Dios de Milagro, el Dios de Ogla, el Dios de Ilger, el Dios de Linda. El Dios de ellos liberta, el Dios de ellos salva. ¿Y por qué? Porque yo los he visto.
Pero ¿cuándo van a ver a nuestro Dios así? ¿Cuándo se van a expresar de nuestro Dios así? Cuando su vida, mi vida, continuamente le busque a Dios, continuamente le sirvamos a Dios. Que nuestro testimonio sea notorio y téngalo por seguro que su Dios y mi Dios, que es el Dios que salva y libra, nos va a salvar de toda plaga. Nos va a salvar de todo mal. ¡Aleluya! Hermano, es por todo esto es que el rey tenía esa esperanza de encontrar con vida a Daniel. Siendo un Dios que no conoce, siendo un rey que no conocía a Dios. Por eso, mi amado hermano, es de esa manera que tú y yo daremos a conocer a nuestro Dios. En estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos, que el hombre pueda ver a ese Dios que liberta, que salva, a través de nuestra fidelidad a Dios. A través de nuestra fidelidad. Que puedan ver a nuestro Dios. Debemos darlo a conocer a través de nuestra fidelidad, a través de nuestra integridad. Hermano, es lamentable a veces escuchar que al cristiano se le cierra la puerta y al inconverso se la abre, hablando de una empresa. ¿Por qué no debería ser lo contrario? Pastor, oren por un trabajo y no le sale el trabajo. Y la Biblia dice que el Señor nos ha abierto puertas continuamente, puertas que nadie puede cerrar. Pero ¿por qué no vemos abiertas esas puertas? Pongamos a analizarnos un poco en este tiempo. Puede ser que no haya una verdadera fidelidad. Puede ser que no haya en nosotros una verdadera integridad. Puede ser que eso es lo que nos está faltando. Porque imagínense, el inconverso encuentra puertas abiertas y el cristiano no. Y a veces no hay puertas abiertas porque ya por ese trabajo pasó un cristiano. Uno que decía ser cristiano, pero terminó robando en la empresa o terminó haciendo cosas ilegales en la empresa. Entonces allí no hay integridad. No se sujetaban a los horarios de la empresa, no se sujetaban a los jefes de la empresa, y es porque es que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No, la Biblia dice que hay que sujetarnos a nuestras autoridades. Mientras no esté allí involucrada nuestra fe. Es distinto que usted vaya a una empresa y en la empresa le digan, vea, usted tiene que renunciar a su Dios. Ahí ya es otra cosa. Pero no hay una empresa que en estos tiempos todavía nos estén diciendo usted debe renunciar a su Dios para abrirle la puerta en mi empresa. No las hay. Estamos aquí todavía, amados hijos, amados hermanos, amados amigos. Es porque hemos dado mal testimonio que las puertas al cristiano se le han cerrado. Pero si usted es un verdadero cristiano, si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted en realidad ha vivido en fidelidad a Dios, ha sido íntegro, téngalo por seguro. Téngalo por seguro que Dios lo va a libertar de la escasez. Dios lo va a libertar de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el Dios suyo, el Dios mío, es el Dios que liberta, el Dios que salva. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Ese es su Dios. Mira, yo creo que es la manera de dar a conocer a nuestro Dios
a los incrédulos, a los que no conocen. Es a través de nuestra fidelidad, de nuestra integridad, pero también es a través de nuestro servicio continuo. Nuestro servicio continuo. Porque uno y usted, todos nosotros debemos entender que a través de nosotros es que de verdad verán al Dios que salva y al Dios que libra. Porque Dios nos va a libertar. Si usted lee el verso 27, de allí es donde viene ya la expresión de este rey, el texto que lo usamos al principio. Es la expresión del rey por cual termina concluyendo el rey diciendo estas palabras. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Este rey llega a esa conclusión. Llega a esa conclusión porque ve que Daniel fue librado. O sea, que la gente allá afuera termine en esa conclusión. Que conozcan a nuestro Dios, que es un Dios que salva y es un Dios que libra. Sobre todo en este tiempo donde vemos tantas cosas, amada iglesia. Sobre todo en este tiempo donde hay una pandemia que no está mirando de pronto edad, ni nivel social, ni raza alguna. Pero yo sé que la pandemia sí se va a sujetar al Dios que liberta y al Dios que salva. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy seguro, porque ese es mi Dios. Entonces allá afuera deben conocer a nuestro Dios. No debemos estar atemorizados, andar con miedo como el mundo anda y cristianos por ahí anda. Empecemos a vivir confiados. Porque aunque estemos en aflicción, Dios ha prometido, dice David en el capítulo 34, verso 19. Él nos enseña, porque nos dice, el Dios que salva al justo de sus aflicciones. Leamos capítulo 34 de Salmos, verso 19. Dice la palabra, Salmos capítulo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Santo, aleluya. ¿Cuántos toman esa promesa? Aunque haya aflicciones en los hijos de Dios, porque ustedes creen que no era una aflicción en Daniel, que lo iban a meter al foso de los leones. ¿Ustedes creen que no era una aflicción en el corazón, en la vida de estos tres jóvenes, que por no inclinarse a un Dios pagano, lo iban a meter al horno que arde? Claro que había una aflicción, pero ahí Dios los libertó. Ese es tu Dios, el Dios de Daniel y de sus amigos, el Dios de David. Es mi Dios, el Dios que vio el rey Darío. Es mi Dios, es tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, amados hermanos, quiero concluir con esto. En estos tiempos finales, es donde se debe ver nuestra confianza a Dios. O sea, en estos tiempos finales, esa
nuestra confianza. Esa debe ser nuestra confianza. ¿Cuál? A la que me estoy refiriendo. Que tenemos a un Dios que salva y libra. Esa debe ser nuestra confianza. Digo, en estos tiempos finales, hermano. Porque estamos viviendo tiempos finales. Y digo que en estos tiempos finales Dios nos va a salvar. Porque eso dice su palabra. Daniel es un libro profético. Y en el capítulo 12 de Daniel, si vamos un poquito donde estábamos más adelante, capítulo 12. Lo vamos a leer todos. Dice, en aquel tiempo, como título dice, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dice el ángel a Daniel. Y será tiempo de angustia. Imagínate, tiempos de angustia son los tiempos finales y estamos en esos tiempos de angustia, en esos tiempos finales. Pero gloria a Dios que ahí no termina el verso. Dice, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Aleluya, aleluya. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Santo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mira, iglesia. Será librado. Pero me llama la atención para terminar el texto. Dice, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que usted debe estar seguro que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Debe estar seguro que su nombre esté escrito. Y si usted lee todo la profecía, le dice a Daniel en el verso 12 del capítulo 12, en el verso 13 del capítulo 12 de Daniel, y le dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel estaba escrito en el libro de la vida. Daniel está escrito en el libro de la vida. Pero hay la enseñanza. ¿Cómo llegó a estar escrito? ¿Cómo llegó a estar escrito Daniel en el libro de la vida? A través de una vida íntegra. No había mancha alguna en él. No había ningún mal, no había ningún vicio en él. Continuamente servía a Dios. Era continuamente, no era de esos cristianos que hoy sí le sirvo, mañana no. Hoy busco a Dios, mañana no. Era notorio su testimonio. Por eso el rey le decía al Dios que continuamente sirve. Al Dios que fue íntegro, a Daniel que fue íntegro y fiel a su Dios. Que no le importó lo que le podían hacer, pero él seguía buscando a Dios. Esa es la vida del cristiano que debemos tener para estar escrito en el libro de la vida. Y cuando vengan en estos tiempos que ya lo estamos viviendo, amada iglesia, el que tiene oídos oiga lo que el Señor está diciendo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Mi amado hermano, estamos en los tiempos finales, pero debe haber en nosotros no miedo, sino una esperanza. La esperanza de aquel que ha prometido salvarnos, de aquel Dios que salva y libera. Esa es nuestra esperanza. Pero bien nos dice el Señor que debemos estar vestidos con una vestidura sin mancha, sin arrugas, aleluya. Que debemos estar escritos en el libro de la vida. Y hoy el Señor nos dice, mantente escrito en el libro de la vida, pero debes dar testimonio, debes tener tu servicio continuo, una búsqueda continua, una fidelidad a Dios.
Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Hombres íntegros, fieles a Dios. Daniel era íntegro, fiel a Dios. Aleluya. Daniel era íntegro. Daniel era fiel. En Daniel no se encontró ningún vicio. Era dedicado a Dios a pesar de su juventud. Esa es la vida que debemos tener para vivir confiado. Para tener esa confianza que nuestro Dios nos va a libertar. Mira, repito una vez más, son tiempos finales lo que estamos viviendo. Son tiempos finales. Las profecías están cumplidas. Son tiempos finales, amada iglesia. Y digo que son tiempos finales porque esos son los tiempos que estamos viviendo y viendo en cumplimiento según las profecías. Pero y aunque son tiempos difíciles, una vez más tengo que decirte que Dios ha prometido librar a su pueblo de estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y te doy otro verso bíblico. Daniel capítulo 11, un capítulo antes del capítulo 12 que estábamos en este momento viendo. 32 al 34 dice esto. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quiero leer este último verso, como lo he hecho todos, pero quiero que usted entienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 32. Con lijonza, sonjas, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En otra versión dice, permanecerá firme y no se dejará convencer. No hará caso a ese rey que se va a levantar, a ese gobernante que se va a levantar, seduciendo aún a los hijos de Dios. Va a permanecer firme. Por eso se lo repito, verso 32 del capítulo 11 de Daniel. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Verso 34, recíbelo en el nombre de Jesús. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorros. ¡Aleluya! Me ministraba y el Señor nos decía que vienen estos tiempos difíciles, son tiempos finales, donde el Señor nos envía que es en nuestra fe, que debemos actuar con prudencia, con sabiduría, para no dejarnos engañar de las artimañas, porque se viene un tiempo profético ya escrito en la palabra. O para estos tiempos finales, ya se habla de un orden mundial. Las señales ya están. Y en estos tiempos finales, el Señor nos dice, pon tu esperanza en Él. Porque ese Dios te va a salvar en estos tiempos de angustias, estos tiempos difíciles. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén?
Yo le invito, amado amigo, en esta noche, yo lo invito a que vivamos como Daniel. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo para vivir como Daniel. Estamos a tiempo. Mira, ahorita en este momento se viene a mi mente, a mi corazón. Parece ser que yo ya hace mucho tiempo había soñado esto. Que estaba predicando de los últimos tiempos. Y en el sueño dice que yo le llamaba a la pastora Magali. Me estoy acordando del mucho tiempo. No sé qué tiempo habrá sido, pero ya mucho tiempo. Y no recuerdo si se lo conté a la pastora Magali. Tengo una noción que parece que sí. Que predicaba así por las redes sociales, diciéndole a la gente que llegó el tiempo final, que deberíamos prepararnos, que deberíamos tener una vida como la que tuvo Daniel. Siento en mi espíritu, viene a mi mente, no me había acordado de eso, no está anotado. Pero siento en mi espíritu que Dios ya me había dado en revelación este tiempo. Tremendo, amada iglesia, siento algo en mi corazón. Dios revelando. Desde tiempos atrás, si usted revisa las prédicas en vivo de tiempos atrás, el Señor nos vino diciendo que venían tiempos difíciles. Cuando empezamos este año, las prédicas de este año, la palabra para este año, tiempos de oportunidades para nuestras vidas. Y en una de las prédicas recuerdo que el Señor nos dijo: no le tengas miedo a tiempos difíciles, porque serán esos tiempos difíciles lo que Dios usará para santificarnos. Ahí creo que prediqué del zarandeo, no recuerdo bien, pero que Dios nos iba a limpiar, iba a sacarnos, a liberarnos, que era la oportunidad de ser mejor. Y estamos en esos tiempos donde Dios a través de esta pandemia está sacando lo mejor de nosotros. Más buscamos a Dios. Hemos arreglado ciertas áreas de nuestra vida con nuestra familia, área espiritual en nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta que pudiendo haber hecho más, no lo habíamos hecho. Gente que se ha vuelto a Dios en estos tiempos. Gente que ahorita está recién valorizando los tiempos de congregarse. Valorando, los tiempos. ¿Cuánto de ustedes está diciendo ahorita cuánto deseo ir al discipulado? ¿Cuánto deseo ir al culto de familia? ¿Cuánto deseo ir al culto de oración? ¿Cuánto deseo ir al culto los domingos? ¿Cuánto deseo compartir una palabra? ¿Cuánto anhelamos? Hoy valoramos esos tiempos. Hoy valoramos esos tiempos. Y Dios está sacando de nosotros lo malo para hacernos cada día mejor. Por eso yo le invito, a través de estos tiempos finales y difíciles, que su confianza sea en que usted tiene un Dios que liberta, un Dios que sana, que salva y libra. Ese es su Dios, que esa sea su seguridad. Que esa sea su confianza. No tema. En tiempos de aflicciones es donde vemos a nuestro Dios actuar en salvación y en liberación, porque Él nos va a librar.
Solo vivamos como Daniel. Seamos íntegros, amados hermanos. Seamos fieles. Sirvamos de continuo y busquemos de continuo en oración a Dios. Y vivamos firmes en la fe. Resistamos hasta el fin en estos tiempos difíciles. Hagámoslo, amada iglesia. Hagámoslo, amada iglesia. Que desde ahora, todos vean en nosotros al Dios que salva y libra. Que conozcan que nuestro Dios es fiel a través de nuestra vida. Que conozcan que Dios es fiel porque Gabriel es fiel a su Dios. Que conozcan que Dios es íntegro porque Gabriel es íntegro. Que conozcan que su Dios trabaja para sus hijos, libertándolos, porque sus hijos continuamente les sirven. Que vean en nosotros nuestra familia que todavía no ha buscado a Dios y que ha estado esperando en un tiempo, como lo estoy viendo en mi familia. Si hay alguien que me está viendo ahí en mi familia en Ecuador, de los que todavía no conocen a Dios, mis hermanos, vean que Dios es fiel. Alrededor nuestro, acá en Perú, se escuchan de muchos casos. Alrededor de la casa donde está mi papá se escuchan muchos casos, muertos incluso. Pero Dios es fiel. Mi Dios es fiel, que ha guardado a los míos. Mi Dios es fiel, tu Dios es fiel, que está cuidando de los tuyos. Sabantalaba. Mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Que estoy pidiendo por cada uno de ustedes junto a mi esposa. Que el mal no los pueda tocar. Que vea sus ofrendas, su servicio. Que tenga misericordia y el mal no los pueda tocar. Tu Dios y mi Dios es fiel. Sí, Señor. Tú eres fiel, Padre. Tú eres fiel. Shabbat. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche no me queda nada más que darte las gracias por tu fidelidad. Cierra sus ojos. Cierre sus ojos. Tome su familia. Mire a sus hijos. Mire a su padre y dígame si no ve la fidelidad de Dios. Dígame si no ve al Dios que liberta. Shabbat. Dígame si no está viendo al Dios que liberta en su casa. Ahí ese es su Dios.